Manual para la formación de primeros respondientes en primeros auxilios. Introducción. México, al igual que otros países en vías de desarrollo, enfrenta complejos problemas de salud pública ante la creciente demanda de atención de servicios de urgencias generadas principalmente por lesiones de causa externa o enfermedad repentina. Una vez que ocurre un accidente, la muerte, las lesiones severas y la discapacidad, pueden atenuarse mediante la intervención oportuna y adecuada de personas capacitadas. La atención inmediata de una emergencia médica es parte importante de los servicios médicos de urgencias. Ello se debe a que el tiempo entre un accidente y el tratamiento médico inicial es de vital importancia. El primer eslabón de la cadena atención lo forman el propio paciente, sus acompañantes y personas como usted, que activan el sistema de atención prehospitalaria de urgencias médicas y con recursos mínimos le brindan cuidados prioritarios a la víctima hasta la llegada de una ambulancia. La capacitación de la sociedad civil tiene el propósito de formar primeros respondientes en primeros auxilios entre sus miembros, para que cuenten con los conocimientos, habilidades y destrezas, pero sobre todo sentido común, para brindar ayuda a las personas que han sufrido un accidente o una enfermedad repentina. El manual apoya la capacitación para la formación de primer respondiente en primeros auxilios, ha sido preparado por personal experto, con la finalidad de aportar al ciudadano común conocimientos básicos pero concluyentes para que ante una urgencia médica sea capaz de estabilizar a. Advertencia. Aunque valioso por sí mismo, este manual constituye solo un elemento útil para la formación de un primer respondiente en primeros auxilios. Al estudiarlo y repasarlo, el participante desarrollará sus conocimientos y habilidades paso a paso con la guía de expertos en la materia. Adicionalmente, nos parece pertinente recordar que si bien lo presentado en este documento posee un sólido respaldo técnico y científico avalado por la experiencia de sus autores y corroborado con el examen de la bibliografía, prácticamente no quedan en el mundo de la medicina verdades absolutas e inamovibles. Por ello recomendamos al primer respondiente responsable y comprometido que al menos cada 3 años actualice sus conocimientos y habilidades asistiendo a los cursos que organizará el CONAPRA. 1. Atención inmediata de urgencia médica o primeros auxilios. Dr. Arturo García Cruz. Director para la prevención de accidentes del CONAPRA. Principios generales de la atención inmediata de urgencias médicas o primeros auxilios. Son los cuidados o la asistencia inmediata, temporal y necesaria que se le brinda a una persona que ha sufrido un accidente, enfermedad súbita o enfermedad crónica agudizada, utilizando los materiales que se tienen a la mano, hasta la llegada de los servicios de atención médica prehospitalaria, que se encargarán de la atención en el sitio de la urgencia, del trasladado a una unidad hospitalaria para su tratamiento integral. La atención inmediata o primeros auxilios no son tratamientos médicos. Son acciones de urgencia que permite reducir los efectos nocivos en las lesiones o enfermedades agudas y estabilizar el estado de la víctima. Esto último es lo que le concede importancia a los primeros auxilios, ya que de la primera actuación, dependerá el estado general y posterior evolución de la víctima. ¿Qué es una víctima? Persona lesionada, súbitamente enferma o con enfermedad crónica agudizada, que requiere de atención médica de urgencia. ¿Qué es una urgencia médica? La Ley General de Salud la define como todo problema médico quirúrgico agudo, que ponga en peligro la vida, o la pérdida de un órgano o una función y que requiera atención inmediata. Primer respondiente no menos 034, SSA 3, 2012, al personal auxiliar de la salud, reconocido por la autoridad sanitaria para la prestación de servicios de atención médica prehospitalaria, capacitado y acreditado, que acude o es enviado por una institución de salud, para proporcionar la primera atención al lesionado que presenta una alteración en su estado de salud o en su integridad física, mediante soporte básico de vida y solicita el apoyo requerido en caso necesario al Centro Regulador de Urgencias Médicas o su equivalente. El primer respondiente es la primera persona que decide proporcionar los primeros auxilios a la persona que presenta una alteración en su estado de salud o en su integridad física. Puede o no ser un profesional de la salud. Es el encargado de evaluar la escena, comenzar la revisión de la víctima, activar al servicio médico de urgencia o atención médica prehospitalaria e iniciar la atención inmediata de la urgencia médica mediante soporte básico de vida. Repetimos, su participación se concreta en 1. Reconocer una urgencia médica. 2. Contar con un número telefónico para solicitar ayuda especializada. 3. Iniciar la atención inmediata de la urgencia médica,
Soporte básico de vida. Las prioridades fundamentales son: preservar la vida. Evitar que se produzcan más lesiones o se agraven las existentes. Promover la recuperación. Evitar complicaciones físicas y psicológicas. Asegurar el traslado de los accidentados a un centro asistencial. Normas de actuación. Son un conjunto de procedimientos encaminados a proteger la integridad física de la víctima, del primer respondiente y materiales a utilizar. Primero, mantener la calma aún en las situaciones más desesperadas y actuar rápidamente. La tranquilidad que uno muestre, da confianza a la víctima y a aquellos que se encuentren cerca. Segundo, hacer una evaluación precisa de la situación. Al llegar al lugar del accidente, evite comenzar curando al primer herido que se encuentre, debe hacer un rápido examen del lugar, darse cuenta de las posibles fuentes de peligro y del número de víctimas, ya que pueden existir otros heridos que necesiten atenderse en primer lugar. Tercero, trate de evitar mover a la víctima del sitio del accidente, en caso necesario realice dicho movimiento con gran precaución. Una víctima grave, no debe ser movilizada excepto por estas 3 razones. 1. Para poderle aplicar los primeros auxilios. 2. Evitar el agravamiento de sus heridas, y 3. Protegerla de un nuevo accidente. Cuarto, cuando realice la valoración primaria de la víctima, investigar si respira, si tiene pulso, si está consciente, si sangra, si tiene una fractura, si presenta quemaduras, si ha perdido el conocimiento, evite movimientos innecesarios. Quinto, valorar movilidad de la víctima. Si la víctima está consciente, pídale que mueva cada una de sus 4 extremidades, para determinar sensibilidad y movimiento. Y pregunte si tiene algún tipo de alergia a medicamentos. Sexto, cubra a la víctima para mantenerle la temperatura corporal estable. Evitar calor excesivo, manteniéndole a una agradable temperatura. Séptimo, no ministre líquidos a una víctima inconsciente, ya que puede penetrar el líquido en las vías aéreas. Octavo, asistir a la víctima de manera inmediata de acuerdo a las posibilidades que brinde el evento y el equipo de soporte técnico con el que se cuente, tranquilizar a la víctima, decirle que hay gente cerca que se ocupa de ella, que los servicios de urgencias han sido avisados y que vendrán pronto. Noveno, no dejar solo a la víctima. El estado de salud de la víctima puede agravarse en un corto espacio de tiempo. Décimo, determinar posibles peligros en el lugar del accidente y ubicación de la víctima. ¿Por qué se prepara a la sociedad civil? Su capacitación es una parte importante debido a que el tiempo que transcurre entre un accidente y el tratamiento médico inicial es de vital importancia. Es necesaria la rapidez con la que el paciente reciba una atención adecuada, ya que de ello depende la magnitud del daño, y el pronóstico de supervivencia o secuelas. Ante una urgencia médica, la presencia y participación de los padres, un familiar, o amigo, es un factor determinante para que el paciente viva y no se deteriore. Tema 2. Evaluación de la escena y activación Sistema Médico de Urgencias. Dr. Gerardo Rebolledo Sánchez. COEPRA San Luis Potosí. La atención prehospitalaria es la forma más eficiente que se conoce para la atención inicial de una víctima en situación de emergencia y con riesgo de vida o sufrimiento. El primer eslabón de la cadena de atención es constituido por el propio paciente, sus acompañantes o los testigos, quienes activan el servicio médico de urgencias y con recursos mínimos le pueden brindar cuidados prioritarios hasta la llegada de una ambulancia con tripulantes competentes y equipados que pueden limitar el daño a la salud, estabilizar en lo posible las condiciones del paciente y transportarlo de forma segura a un hospital preparado, bajo la tutela de un centro regulador de urgencias. La prioridad inicial es la evaluación de la escena, que implica establecer la seguridad para el respondiente y los demás en el área, considerando con atención la naturaleza exacta de la situación. Los aspectos identificados deben considerarse antes de comenzar la evaluación de los pacientes. Si usted identifica un riesgo con el que no sea capaz de contender, limítese a activar el servicio médico de urgencias. Activación del servicio médico de urgencias. En cualquiera de los escenarios que se atiendan como primer respondiente, debe asegurarse de activar el servicio médico de urgencias, aun en el caso extremo de que sea lo único que pueda hacer por el paciente. Este paso asegurará la continuidad de la atención. De omitirlo, el primer respondiente podrá esforzarse en brindar un sinnúmero de cuidados, pero el tiempo y el daño seguirán su curso. Pasos para la activación del servicio médico de urgencias.
Marque el 066 grados 060. Identifíquese y de ser posible indique el número de teléfono de donde llama. Indique si se trata de una urgencia o un traslado. Indique con la mayor precisión posible la localización del incidente. Precise si se requieren servicios de urgencia de tipo no médico. Relate la naturaleza del incidente. De ser posible, estime el número de personas lesionadas. Si se encuentra en capacidad para hacerlo, precise las lesiones, antecedentes, hallazgos y tratamiento de los afectados. Siga las instrucciones del médico o técnico regulador. Sea siempre el último en colgar. Evaluación de la escena. Antes de ingresar al lugar donde se produjo el accidente, los primeros respondientes calificados deben saber evaluar los riesgos y tomar las debidas precauciones para controlarlos. Inmediatamente después de la llegada del primer respondiente comienza el proceso de recabar información sobre el terreno mediante la evaluación de la escena, la observación de la familia y de los testigos y la obtención de una impresión general. Las apariencias de la escena crean una impresión que influye en toda la evaluación. Estas se obtienen observando, escuchando y catalogando la mayor cantidad de información posible del ambiente. La escena proporciona información sobre los mecanismos de lesión, la situación previa al episodio y el grado general de seguridad. La evaluación del escenario se efectúa mediante la estimación de las SES, seguridad, escena y situación. Seguridad. Para evaluar todos los posibles factores que ponen en peligro la vida del rescatador y del paciente. La consideración principal al aproximarse a una escena es la seguridad. No debe intentar acercarse a un escenario de riesgo a menos que esté entrenado para hacerlo, no debe convertirse en una víctima más. Si la escena es insegura o hay escape de cloro, gas o cualquier sustancia peligrosa, debe mantenerse a distancia hasta que el personal capacitado haya mejorado la seguridad. De lo contrario, sin importar que existan pacientes en la escena, no deberá intervenir. La seguridad del paciente tiene también una importancia fundamental. En una situación de peligro debe trasladarlo a una zona segura antes de comenzar la evaluación y el tratamiento, siempre y cuando no ponga en peligro su propia vida. Las amenazas para la seguridad son, entre otras, tránsito vehicular, fuego, cables con corriente eléctrica viva, explosivos, materiales peligrosos, corrientes de agua, armas, o circunstancias ambientales como lluvia, nieve y temperaturas extremas. Debe determinar si los miembros de la familia del paciente u otros espectadores presentes en la escena corren peligro o pueden haber sido los causantes de la lesión y aún representan posibles riesgos para él o para el primer respondiente. Escena. Evaluar y conocer el número de vehículos involucrados, estimar las fuerzas participantes y determinar el tipo y grado de daño de cada vehículo. Situación. Se debe apreciar y preguntar: ¿qué ocurrió realmente? ¿Cuál es el mecanismo de lesión y las fuerzas y energías que han provocado lesiones? ¿Cuántas personas están involucradas y de qué edad? ¿Qué tipo de recursos son necesarios? ¿Existió un problema de salud como causante del traumatismo, por ejemplo, desmayo, convulsiones, ataque cardíaco? Esto se puede poner en claro en 3 etapas. 1. ¿Cuál es la situación? En esta etapa se identifica exactamente qué está sucediendo y cuáles son los detalles que presenta el escenario. Es probable que un primer respondiente con poca experiencia centre su acción en las víctimas y descuide la apreciación adecuada del entorno, lo que suele conocerse como visión de túnel. 1. ¿Cómo puede evolucionar la situación? Aquí se busca prever las posibilidades de evolución de la situación. Un análisis inadecuado en el punto anterior puede inducir a un error fatal. 2. ¿Qué recursos se deben organizar o solicitar? Este análisis permite completar una primera etapa fundamental antes de iniciar el tratamiento de las víctimas. El mecanismo de lesión puede incluso ser un elemento que modifique lo que aquí denominaremos índice de sospecha. De esta manera asumiremos que las siguientes condiciones implican una mayor probabilidad de encontrarnos con un paciente en estado crítico. Caídas de más de 3 veces la estatura del paciente. Expulsión desde un vehículo. Fallecimiento de una persona en un vehículo con varios tripulantes. Electrocuciones. Atropellamiento con vehículos de motor. Naturalmente, la rapidez y precisión con que algunos profesionales realizan los 3 pasos mencionados son fruto de su capacitación, su experiencia y la evaluación constante de los resultados que obtuvieron en los accidentes que atendieron en el pasado. Los servicios profesionales recomiendan a su personal que no trate de actuar en un accidente en que estén presentes productos peligrosos,
a no ser que cuente con calificación para hacerlo y disponga del equipo adecuado y el personal suficiente para garantizar la seguridad del escenario. Precauciones universales. Otro ámbito de la seguridad es la protección frente a enfermedades contagiosas. Es necesario tomar precauciones para evitar el contacto directo con las sustancias corporales del paciente, como la sangre, la saliva, el vómito, la orina o las heces. Como auxiliares para la salvaguardia suelen utilizarse algunos artículos, entre ellos, guantes, batas, cubrebocas, máscaras de protección, lentes transparentes, etc. Para la atención rutinaria que lleva a cabo el personal de atención prehospitalaria son indispensables los guantes y los lentes. Se debe ser muy cuidadoso al manipular elementos cortantes como las agujas o cuchillos contaminados con sangre u otros líquidos corporales. Ciertos objetos como las agujas y lancetas deben ser colocados en un recipiente de plástico rígido de color rojo, etiquetado exprofeso, que permita la entrada pero no la salida del material. Deben ser tomadas en cuenta las enfermedades transmisibles más comunes y el riesgo de transferencia, por lo que resulta indispensable que la población en riesgo cumpla con un esquema de vacunación. Incidentes con materiales peligrosos. Las emergencias relacionadas con materiales peligrosos suelen ser atendidas por organismos específicos preparados para ese fin o por las empresas que elaboran, almacenan y transportan estos productos. Sin embargo, el equipo de socorro de un servicio de emergencias puede enfrentar en su trabajo cotidiano accidentes en los que estos artículos estén involucrados, lo que demuestra la necesidad de que adquiera cierta preparación en los procesos de capacitación para el empleo de equipos que optimicen su actuación. Para este fin, los servicios de emergencia deben desarrollar programas tendientes a capacitar a los profesionales en general, ya que ellos pueden ser los primeros en llegar a un área de emergencia. Los programas más minuciosos y los equipos específicos se reservarán para ciertos grupos seleccionados que actuarán como especialistas. Si usted va a adquirir la formación de primer respondiente, es factible que deba atender incidentes en donde haya materiales peligrosos, de ahí que le sugiramos enfáticamente que asista a un curso, al menos para el reconocimiento de materiales peligrosos. En cualquier caso, si sospecha que se está enfrentando a un evento de esta naturaleza, manténgase alejado, a favor del viento. Active los servicios de urgencias. Pida a quienes ahí se encuentren que se alejen de la zona de riesgo. Lo anterior le mantendrá a usted a salvo de la contaminación, abreviará los tiempos de atención de los profesionales y disipará la contaminación de los pacientes en alrededor de 85%. Objetivos. Disminuir el tiempo de inicio de compresiones torácicas efectivas con la identificación de patologías que pone en peligro la vida. Identificar las patologías y lesiones del paciente de forma rápida y precisa para activar el sistema de emergencia médica. Otorgar los primeros cuidados a un paciente y realizar una adecuada evaluación secundaria. Introducción. La atención de las urgencias es uno de los mayores desafíos a los que se puede enfrentar cualquier persona. Para ello se debe estar preparado. En la práctica real de la atención de una persona lesionada, la decisión de intervenir depende de que el primer respondiente se encuentre con la capacidad y la destreza de realizar una serie de evaluaciones e intervenciones que significarán la diferencia entre la vida y la muerte. El primer respondiente deberá iniciar con una evaluación rápida y precisa del lugar y de la víctima. A esto le llamamos evaluación integral del paciente. Cadena de supervivencia. Evaluación primaria. En el primer contacto con el paciente se deben identificar las condiciones que ponen en peligro la vida para manejarlas. Esto constituye la B, C, D, E, de la reanimación. Se deberá determinar si la víctima está inconsciente y evaluar si existe dificultad o paro respiratorio o paro cardiorrespiratorio. Figura 1. Es preciso cerciorarse de varias cuestiones, con método de A, alerta, V, verbal, D, doloroso, y, inconsciente. El rescatador debe acercarse a la víctima, en postura de seguridad para corroborar el estado de conciencia, estado neurológico, si la víctima no responde al estímulo verbal y se observa cualquiera de las siguientes condiciones que son: el paciente no respira. El paciente presenta ventilación no adecuada como jadeante o boqueo. El paciente no tiene pulso. Se activa el sistema de emergencia médica e iniciar inmediatamente las compresiones cardiotorácicas en un número de 30 compresiones, otorgando 2 ventilaciones posteriores con un ciclo de 5 veces. A lo que deja el manejo de ABC como CAB.
cumpliendo así con los 5 eslabones de la cadena de supervivencia de la siguiente forma. 1. Reconocimiento del paro cardio, respiratorio y activación del sistema de emergencia. 2. RCCP precoz con énfasis en compresiones cardiotorácicas. 3. Solicitud y uso de dispositivos de desfibrilación, DEA, si se cuenta con él. 4. Soporte vital avanzado por personal de atención prehospitalaria y o médico. 5. Cuidados integrados post-paro cardíaco. Evaluación por CAB, D. Calle circulación con control de hemorragias. La prioridad es determinar si la víctima tiene o no pulso. En adultos y niños el pulso se determina en la arteria carótida, cuello. El pulso en los lactantes se palpa en la arteria braquial o humeral, en el brazo, Fig 2. En el caso de que la víctima no presente pulso o las condiciones ya descritas de ventilación, se deberá iniciar con compresiones torácicas de forma rápida, fuertes y con un mínimo de 100 por minuto. Estas compresiones deberán ser con una profundidad de 5 centímetros en el diámetro antero, posterior de la pared torácica, asegurándose de permitir la expansión completa de mencionada pared después de cada compresión, para que sean de forma efectiva. Cumpliendo con el ciclo de 30 compresiones por 2 ventilaciones en 5 ocasiones. Evitando así la excesiva ventilación y el acortamiento del tiempo de inicio de la primera compresión. En caso de 2 o más rescatadores, uno deberá iniciar con las compresiones mientras el otro u otros iniciaran con la apertura de la vía aérea. Y ventilación, B, así como la activación del sistema de emergencia. Posterior al cumplimiento del ciclo de reanimación cardiocerebropulmonar, RCCP, se revalorará el pulso en menos de 10 segundos, 5 segundos recomendado, en los puntos ya descritos, evaluando si la víctima presenta o no pulso, determinando así el reinicio de la RCCP. Las cifras normales del pulso para personas en reposo son: niños de meses de 120 a 160 pulsaciones por minuto. Niños de 80 a 100 pulsaciones por minuto. Adultos de 60 a 80 pulsaciones por minuto. Ancianos de 60 o menos pulsaciones por minuto. El rescatador deberá continuar con el RCCP hasta que llegue un desfibrilador, el equipo de atención prehospitalaria se haga cargo o la seguridad del rescatador se encuentre comprometida. La técnica de reanimación se tratará en capítulos más adelante. El control de hemorragia se realizará y generalmente cederá a la compresión directa del sitio de la hemorragia con compresas, gasas o tela limpia. Nunca dejando de lado las medidas de seguridad universal, guantes, para evitar contagios. El uso de los torniquetes están contraindicados y su única indicación es en caso de una amputación en donde hemorragia sea incontenible con la compresión simple. A. Manejo de la vía aérea y control de columna cervical. Se conoce a la vía aérea como la parte anatómica o canal anatómico por donde pasa el aire con gases como oxígeno, nitrógeno, etc., y que va desde la parte externa de nariz, narinas, hasta la parte interna del pulmón limitado al árbol bronquial o conocido como bronquiolos. Tiene como función principal el asegurar el paso del aire, con una adecuada calidad, en cuanto a protección, humedad y cantidad. Para su estudio y manejo del primer respondiente se divide en 2, vía aérea superior, que incluye la nariz, faringe y laringe. Y la vía aérea inferior, que incluye tráquea, bronquios y bronquiolos o árbol bronquial, figura 3. El asegurar la vía aérea significa que garanticemos que las funciones de la misma se encuentran en su totalidad, a lo que llamaremos permeabilidad o vía aérea permeable. Se debe de evaluar la vía aérea con el objeto de asegurarse de que se encuentra permeable y de que no existe riesgo de obstruirse. Si la vía aérea se encuentra obstruida, se perderá el objetivo y pondrá en una condición de riesgo de muerte a la víctima, por lo que deberá ser abierta utilizando las maniobras de aseguramiento de vía aérea. Las más conocidas y con alto grado de efectividad son de inclinación de la cabeza con elevación del mentón, Fig 4, o tracción mandibular si se sospecha trauma, Fig 5. Figura 4. En el paciente cuyo estado de alerta está deteriorado, la causa más común de obstrucción de la vía aérea la constituye la lengua, ya que ésta se relaja y se desplaza hacia la parte baja de la faringe. Tanto la maniobra de inclinación de la cabeza con elevación del mentón como la de tracción manipular son útiles para liberarla. Figura 5. Si la obstrucción de la vía aérea está ocasionada por la presencia de un objeto extraño, se deberá liberar ejecutando las maniobras que se explican con detalle en el capítulo Apoyo vital básico y atragantamiento.
Al establecer una vía aérea debe dar especial atención a la posibilidad de que exista una lesión de columna cervical. Por lo tanto, en la mayoría de los pacientes lesionados por trauma es esencial la inmovilización temprana. Una adecuada técnica de inmovilización cervical y que libera las manos del rescatador es hincado y sentado sobre tus talones con la cabeza en medio de las piernas sosteniéndola con la parte interna de los muslos. Eso asegura la inmovilización y permite la maniobrabilidad del rescatador para asegurar la vía aérea. Figura 6. Figura 6. Otra técnica de inmovilización es sostener la cabeza por el área lateral tomando con las manos desde la mandíbula hasta el área auricular. Ambas técnicas tienen limitaciones pero son efectivas hasta que lleguen con un dispositivo adecuado de inmovilización temporal. Collarín. B. Ventilación y respiración, breathing. La ventilación es el acto mecánico de meter aire desde el exterior hacia los pulmones y está determinada por el uso de los músculos de la ventilación en trabajo en conjunto con la caja torácica. No basta que los conductos respiratorios se encuentren libres, una vía aérea permeable no garantiza el intercambio de gases, la falta de oxígeno pone en peligro la vida de los pacientes, de ahí que la respiración constituya la siguiente prioridad. Corrobore la ventilación espontánea, verifique la frecuencia y profundidad de la ventilación para determinar si el paciente está movilizando suficiente aire. Observe los movimientos del tórax. Fig 8. Las cifras normales de la ventilación son: niños de meses de 30 a 40 ventilaciones por minuto. Niños hasta 6 años de 25 a 30 ventilaciones por minuto. Adultos de 16 a 20 ventilaciones por minuto. Ancianos menos de 16 ventilaciones por minuto. La respiración se puede explorar con la coloración de la víctima ya que al observarse con acrocianosis, coloración azul distal en labios, manos y o pies, cianosis, coloración azul generalizadas, o palidez generalizada presupone una mala respiración, por lo que se tendrá que dar apoyo ventilatorio aunque se encuentre con automatismo o RCCP en caso de ventilación jadeante o boqueo. D. Déficit neurológico. Aun cuando los conductos respiratorios estén libres, el paciente posea un buen intercambio de aire, tenga un buen pulso y las hemorragias no existan o sean mínimas, puede haber condiciones que pongan en riesgo la viabilidad del cerebro. Es prioritario determinar el estado de conciencia de la víctima, se puede valorar la gravedad del deterioro observando lo siguiente. Alteza. Alerta, responde espontáneamente a los estímulos del medio. 5. Responde a estímulos verbales. Don. Responde solo a estímulos dolorosos. Inconsciente o estado de coma, no responde a ningún tipo de estímulo. Pupilas. Normalmente las pupilas se contraen al estímulo de la luz. Si ambas pupilas están más grandes de lo normal, dilatadas, pueden indicar que hay hemorragia dentro del cráneo, agotamiento por calor, o drogas tales como cocaína o anfetaminas. Si ambas pupilas están contraídas, más pequeñas de lo normal, la causa puede ser una insolación o el uso de drogas tales como narcóticos. Si las pupilas no son de igual tamaño, sospeche una hemorragia unilateral que esté comprimiendo el cerebro. Exponer y examinar a la víctima protegiéndola del ambiente. Es importante exponer el tórax, abdomen y extremidades de los pacientes, respetando su pudor. Se realiza una exploración rápida completa de pies a cabeza palpando en forma gentil cada una de las regiones anatómicas, con la finalidad de encontrar protuberancias o hundimientos. Asimismo, todas las regiones serán exploradas por delante y por detrás, deberá protegérsele de frío, lluvia y calor intensos cubriendo con una manta o alejándola de los rayos del sol a la víctima siempre y cuando se pueda movilizar. Evaluación secundaria. Esta tarea no se debe iniciar antes de haber concluido la evaluación primaria hasta ABC o CAB, y la fase de reanimación por resucitación. Esta evaluación secundaria es una exploración física detallada del paciente de la cabeza a los pies, junto con la determinación de los signos vitales, respiración, pulso, temperatura, color de la piel, presión arterial. Cada región, cabeza, cuello, tórax, abdomen, extremidades y estado neurológico, debe examinarse particularmente, usando las manos para la palpación y el oído para escuchar. Adicionalmente sugerimos que a los pacientes conscientes se les aplique un interrogatorio médico especialmente dirigido, predanesma, y se registren los datos por escrito con el fin de informarlos al personal profesional de atención prehospitalaria. Presentación. Dolencia principal. Antecedentes específicos del caso. Edad.
Salud anterior. Medicamentos, alergias. Adicionalmente. Tipo de sangre. Ingesta de alcohol o drogas. Embarazo en mujeres en edad fértil. Con relación a la exploración física, recuerde, no solo vea, observe. No solo palpe. Sienta. No solo oiga, escuche. Cabeza. Detectar contusiones, laceraciones, heridas, abrasiones, deformidades, anomalías de las pupilas, salida de líquido por nariz y oídos. Trauma maxilofacial. En este tipo de trauma lo más importante es determinar si existe obstrucción de la vía aérea. Deshidratación. La víctima presenta ojos hundidos, sequedad de la boca, los niños al llorar no presentan lágrimas. Intoxicación o problemas metabólicos. Detectar en la víctima el olor en la boca o alteraciones de la mucosa. Cuello. Palpar el pulso carotideo. La columna cervical se palpa en busca de deformidades o dolor, observar si hay desviación de la tráquea o dilatación de las venas. Todo paciente con lesión traumática por arriba de los hombros se sospechará que presenta lesión de columna cervical, y el cuello deberá ser protegido. Buscar heridas, laceraciones, palpar pulso. Tórax. La evaluación del tórax se realizará por su cara anterior y posterior para identificar datos de insuficiencia respiratoria o lesiones traumáticas. Hay que buscar deformidades, movimientos paradójicos, heridas, contusiones. Abdomen. La exploración completa de abdomen es importante para determinar si encontramos un abdomen resistente a la palpación y cuando un padecimiento tiene resolución quirúrgica. Buscar la presencia de equimosis, abrasiones, heridas, contusiones. Extremidades. Estas deben ser evaluadas para determinar los pulsos, el llenado capilar y la coloración y temperatura. En el paciente traumatizado se buscarán contusiones, deformidades, heridas, movimientos anormales, hematomas. Conclusiones. El entrenamiento de un primer respondiente debe enfocarse en vencer el miedo, pánico y o desinterés en actuar sin poner en peligro su propia seguridad. El entrenamiento del primer respondiente debe incluir el trabajo en equipo. El entrenamiento del primer respondiente debe estar enfocado a disminuir el tiempo del inicio de compresiones torácicas en caso necesario y de detectar las patologías que ponen en peligro la vida. El entrenamiento del primer respondiente debe de cumplir con las metas de la evaluación primaria ABC en su totalidad de forma metódica y funcional, evitando perder tiempo en la atención de la víctima. El entrenamiento del primer respondiente debe incluir el poder entregar a un paciente al personal de atención prehospitalario en forma adecuada y oportuna. 3. Apoyo vital básico. Dr. José Víctor Solís Amperio. Guillermo Murillo Ruiz, Coepra, Baja California Sur. Objetivos. Brindar a la comunidad las herramientas necesarias para el tratamiento y reconocimiento temprano de situaciones que atentan contra la vida de una víctima en caso de paro cardiorrespiratorio y obstrucción de la vía aérea. Objetivos específicos. El respondiente aprenderá a reconocer un paro respiratorio y sabrá realizar las maniobras necesarias para mantener la vida de la víctima por medio de ventilaciones artificiales, ventilación de salvamento. El primer respondiente relacionará las indicaciones para dar reanimación cardiopulmonar, RCP, con los datos que esté presentado la víctima, es decir, si la víctima no responde, solo boquea / jadea o no respira, y a su vez estará capacitado para iniciar la RCP inmediatamente después de haber detectado los signos de alarma asociados a la parada cardiorrespiratoria. Proporcionar reanimación cardiopulmonar de calidad. Utilizar y manejar el desfibrilador automático externo, DAE. El primer respondiente enfatizará la importancia de brindar apoyo vital básico con el debido aislamiento a sustancias corporales. Anatomía del sistema respiratorio. Para su estudio y comprensión dividiremos el sistema respiratorio en 1. Vía aérea superior y 2. Vía aérea inferior. 1. Vía aérea superior. Conducen el aire del ambiente al interior del cuerpo y está conformada por nariz, boca, garganta y laringe. 2. Vía aérea inferior. Es una continuación de la vía aérea superior, ya que también permite el paso del aire hasta su destino final, el alvéolo. La vía aérea inferior está integrada por la epiglotis, la tráquea, los bronquios derecho e izquierdo y alvéolos. Funcionamiento del sistema respiratorio. La función primordial del sistema respiratorio es colocar oxígeno del aire respirado en la sangre y eliminar el dióxido de carbono acumulado en el cuerpo. Todas las células del cuerpo necesitan de oxígeno para funcionar,
y como éste no almacena oxígeno, necesita abastecerse de él continuamente para mantener el proceso de la vida. La falta de oxígeno puede provocar secuelas incapacitantes hasta la muerte. El proceso se inicia cuando quien se encuentra en paro cardiorrespiratorio no recibe oxígeno por más de 4 minutos. Por lo regular, después de que el organismo ha dejado de recibir oxígeno, las células del cerebro comienzan a deteriorarse. Luego de 10 minutos, la oportunidad de sobrevida de la víctima se ve reducida. Mecánica respiratoria. El proceso de ventilación consiste de 2 fases, la inspiración o inhalación y la expiración o exhalación. En la inspiración entra el oxígeno a los pulmones y en la expiración se hila el dióxido de carbono de los pulmones. Anatomía del sistema cardiovascular. El aparato circulatorio se compone del 1. Corazón, 2. Venas, 3. Arterias, 4. Arteriolas. Vénulas y 6. Capilares. El sistema cardiovascular o circulatorio representa un conjunto de órganos especializados en transportar la sangre por todo el cuerpo. Corazón. Es el órgano más importante del sistema circulatorio, tiene el tamaño de un puño y se encarga de bombear la sangre por todo el cuerpo. Se ubica entre los 2 pulmones, un poco hacia la izquierda en el centro del tórax. Arterias. Son los vasos sanguíneos que salen del corazón y llevan la sangre a los distintos órganos del cuerpo. Todas las arterias, arteriolas y capilares llevan sangre oxigenada. Venas. Son también vasos sanguíneos mayores que las arterias y que corren superficialmente a la piel. Las venas transportan la sangre pobre en oxígeno de los tejidos hacia el corazón y hacia los pulmones para descargar el dióxido de carbono. Funcionamiento del sistema cardiovascular. La función del corazón es bombear sangre a los pulmones y al cuerpo. Las arterias y las venas transportan la sangre entre los tejidos del cuerpo y el corazón, ya que en los tejidos del cuerpo se lleva a cabo el intercambio de dióxido de carbono y oxígeno entre las células y la sangre. El corazón del adulto late aproximadamente 60 a 100 veces por minuto, en cada latido el corazón bombea alrededor de 70 mililitros de sangre, bombeando cerca de 5 litros por minuto. El volumen total de sangre de una persona que pesa 150 kilogramos es de 6 litros aproximadamente. Soporte vital básico. Ventilación de salvamento. El ser humano no posee la capacidad de almacenar oxígeno, de ahí que la falta de este gas pueda causar la muerte biológica del accidentado en pocos minutos. Después del paro respiratorio, los pulmones y el corazón siguen oxigenando la sangre por algunos minutos y así se mantienen en buen estado el cerebro y algunos otros órganos. Por esta razón es importante que usted, como responsable, identifique esta condición y actúe inmediatamente. También conocida como ventilación de emergencia. Ventilación artificial. Ventilación boca a boca. Ventilación asistida. Ventilación de salvamento. Se define como el proceso por el cual nosotros ingresamos aire hacia las vías respiratorias de la víctima con el fin de satisfacer la necesidad de oxígeno que pudiese estar demandando el organismo. La apertura de la vía aérea es de vital importancia, ya que su finalidad es permitir que la ventilación realizada por el primer respondiente llegue a los pulmones para facilitar las labores de oxigenación. Hay 2 maniobras aprobadas para la apertura de la vía aérea, una es para víctimas con sospecha de lesión y la otra sin sospecha de lesión. Las maniobras de apertura de la vía aérea en una víctima con sospecha de lesión cervical se deben realizar con una tracción mandibular, es decir, desplazar solo la mandíbula hacia adelante. Esta maniobra se debe hacer normalmente por 2 primeros respondientes. Tome en cuenta que si no es posible realizar la apertura de la vía aérea mediante este método deberá optar por la inclinación de la cabeza y elevación del mentón como se muestra en la siguiente gráfica. Una vez que se ha realizado la apertura de la vía aérea, inmediatamente se procede con la ventilación. Para el primer respondiente sería conveniente traer algún dispositivo de barrera para evitar el contacto directo con la víctima, esto con el fin de prevenir alguna infección de cualquier tipo. Este dispositivo evita el contacto directo con la boca de la víctima además de contar con una membrana que evita el posible contacto ya sea con vómito o con saliva de la víctima. Pero de no contar con un dispositivo de este tipo considere algún pañuelo limpio para colocarlo sobre los labios de la víctima y realizar la técnica de ventilación boca a boca. Para que la evaluación y las maniobras sean efectivas la víctima debe estar acostada boca arriba en una superficie firme y plana, si se encuentra boca abajo es necesario voltear cabeza, cuello y tronco en forma simultánea, en un solo bloque, girándola. Para colocar la boca arriba,
con los brazos a los costados del tronco, el responsable deberá colocarse a un lado de ella. La técnica consiste que una vez abierta la vía aérea se proceda con la ventilación. Es importante que se asegure de que la vía aérea esté abierta, además deberá pinzar la nariz con sus dedos índice y pulgar con la mano que está más cerca a la cabeza. En niños e infantes se administra una ventilación cada 3 segundos, 20 insuflaciones por minuto. Para asegurar que se mantiene este ritmo de respiración artificial se recomienda contar como sigue. Deberá tomar la insuflación como el primer número contado, es decir, al insuflar hará de cuenta que ya contó en voz alta el número 1 e iniciará el conteo desde el número 2. Ejemplo, ventilo y 2, y 3, y 4, 1. Ventilo, y 2, y 3 y 4, 2. Ventilo, y 2. Y 3 y 4, 3. En el caso de los bebés usted deberá colocar su boca sobre la nariz y boca de la víctima. En el caso de los bebés usted deberá colocar su boca sobre la nariz y boca de la víctima. Para todos los casos se indica que el tiempo de la ventilación no debe rebasar 1 segundo, ya que podríamos estar ocasionando que estemos enviando demasiado aire al estómago y por consiguiente el paciente vomitaría. Si la víctima tiene pulso pero no respira, insufle, una vez, cada 4 o 5 segundos a un ritmo aproximado de 10 a 12 insuflaciones por minuto. Así, al terminar el conteo usted no hace mención del 5.º segundo, sino del número que corresponde al ciclo contado. Es muy importante que entre estos 5 segundos usted mantenga su oído o mejilla cerca de la boca de la víctima para determinar si regresa la respiración, y también que su mano siga palpando el pulso, de manera que si se ausentara la circulación de inmediato reinicie la reanimación cerebropulmonar. Tanto en los adultos como en los niños e infantes se reevalúan el pulso y la respiración después del primer minuto de ventilación de salvamento. Así, al terminar el ciclo número 12, esta evaluación se llevará a cabo durante 5 segundos con la técnica de Vos. Si la víctima recobró la respiración en forma espontánea y tiene pulso pero aún se encuentra desmayada, es importante acomodarla en la posición de seguridad. Si sigue en paro respiratorio, desde ese momento ya no debe detenerse la respiración de salvamento, continúe a menos que ocurra una de las siguientes situaciones. Que la víctima respire espontáneamente. Que se ausente el pulso. En esta situación se debe iniciar la resucitación cardiopulmonar, RCP. Que reciba ayuda de los técnicos en urgencias médicas. Que el rescatador se encuentre muy agotado físicamente y esto le impida continuar administrando las respiraciones artificiales. Que la escena de emergencia se haya vuelto muy peligrosa para el responsable. Ventilación de salvamento en infantes y niños. Para mantener la vía aérea abierta en los niños nunca incline su cabeza hacia atrás tan lejos como en los adultos, sino solo levemente, posición de aspiración, en posición neutral. Para administrar la ventilación en bebés cubra la boca y la nariz simultáneamente, formando un sellado hermético. En los niños, al igual que en los adultos, se cubre solo la boca durante las insuflaciones. En los bebés administre únicamente pequeños soplos de aire, solo el necesario para levantar el pecho, un exceso podría provocar distensión gástrica. Tanto en los niños como en los bebés comience con 2 ventilaciones, evalúe la vía aérea y el pulso. Si la víctima continúa sin respirar sople cada 3 segundos, 20 ventilaciones por minuto, cada ventilación debe durar de 1 a 1,5 segundos. Al primer minuto de ventilaciones de salvamento, los primeros 20 ciclos, se deben evaluar la vía aérea y la presencia del pulso. Atragantamiento. El atragantamiento parcial o total es una emergencia que puede causar la muerte en pocos minutos si no se actúa rápido. El reconocimiento temprano del atragantamiento hace la diferencia. Es importante distinguir esta emergencia de un desmayo, una embolia, un infarto, convulsiones, sobredosis de drogas y otros problemas que causen una repentina dificultad para respirar, ya que cada uno de ellos se atiende en diferente forma. Atragantamiento parcial. En el atragantamiento parcial la víctima es capaz de respirar y exhalar el aire. Se caracteriza porque la persona tose fuertemente y su voz puede ser escuchada a pesar de que tose. Características de las personas con atragantamiento parcial. Tosen fuertemente. Se escuchan silbidos y ronquidos en la respiración. Piel morada. Respiración forzada. Aleteo nasal. Lo primero que se debe hacer es identificarse con la víctima y los curiosos y darle la seguridad de que usted está preparado para atender su emergencia. De inmediato le pedirá permiso para auxiliarla. Su voz tiene que ser firme,
mostrar que está seguro de lo que hace y de lo que sabe. Ejemplo. Mi nombre es Juan, estoy capacitado. Puedo auxiliarte. Una vez que la víctima haya consentido en que usted la ayude, debe colocarse a un lado de ella y animarla a que continúe tosiendo y esforzándose por respirar durante el tiempo que sea necesario hasta que arroje el objeto o se le tapen totalmente las vías respiratorias. Ejemplo. Tosa, siga tosiendo, hágalo con fuerza, jale aire por la nariz y sáquelo por la boca, no se preocupe, yo lo estoy ayudando. No interfiera con el atragantado, ya que él debe arrojar el objeto por sí mismo, solo hay que permanecer con él y vigilar en qué condición se encuentra. Si el atragantamiento parcial continúa, es preciso activar el sistema médico de emergencias. Atragantamiento total. A las víctimas con atragantamiento total se les distingue inmediatamente porque son incapaces de hablar, respirar o toser, y el signo universal característico es que se llevan las manos al cuello y aprietan con los dedos gordo e índice la garganta. Características de las personas con atragantamiento total. No hay tos. No respiran. No pueden hablar, quejarse, toser ni llorar. Ausencia de sonidos respiratorios y movimientos torácicos. Piel morada. Desmayo. En caso de que usted no escuche a la víctima emitir sonidos, deberá preguntarle: ¿se está usted atragantando? Si solo afirma con la cabeza y observa el signo universal del atragantamiento, la víctima está sufriendo un atragantamiento total y usted debe actuar inmediatamente. El siguiente paso después de identificar el atragantamiento total en la víctima es desalojar el objeto por medio de la maniobra de Heimlich. Maniobra de Heimlich en un adulto o un niño consciente. El responsable procederá a sacar manualmente el objeto de la vía respiratoria. Esta técnica comprime el abdomen y crea una presión que empuja, sube, el abdomen hacia el pecho, con lo cual se aumenta la presión en los pulmones. Como consecuencia se provoca una tos artificial que contribuye a la expulsión del objeto. Debe llevar a la víctima a un lugar seguro, amplio, donde usted pueda moverse con libertad y, en caso de que la víctima se desmaye, tenga espacio en el suelo para seguir realizando la maniobra. Colóquese de pie por detrás de la víctima. Su cuerpo debe estar de lado con relación a la espalda del atragantado. Se recomienda que sus pies se encuentren separados, rebasando un poco el ancho de sus hombros. Una de sus piernas debe colocarse entre las piernas de la víctima. Esto le proporcionará una mejor base de apoyo y estabilidad en caso de que el accidentado se desmaye. Si se trata de niños, deberá estar arrodillado. Posteriormente debe rodear al atragantado con sus brazos a la altura de la cintura. Es importante que mantenga sus codos separados de las costillas para no lastimarlo. Con una de sus manos localice el ombligo, 2 dedos por arriba de este se coloca el puño de la mano de lado, procurando que el dedo gordo quede sobre la línea media del abdomen, por arriba del ombligo. Apriete este puño con la otra mano, la que empleó para buscar el ombligo, y presiónelo hacia el abdomen de la víctima con rápidas compresiones hacia adentro y hacia arriba. Debe repetir las compresiones hasta que la víctima tosa, arroje el objeto y empiece a respirar o a toser fuertemente, o hasta que se desmaye, en cuyo caso habrá de seguir los procedimientos correspondientes al tratamiento para desmayados o será relevado por los técnicos en urgencias médicas u otro personal entrenado. Nota: la técnica comentada puede también aplicarse si la víctima se encuentra sentada. En este caso, arrodíllese detrás del atragantado y rodee la cintura con sus brazos. Realice las compresiones abdominales según se explicó. Maniobra de Heimlich en obesos. Cuando se trata de atragantados que tienen un estómago muy grande donde no se puede alcanzar el vientre, como las embarazadas en los últimos meses o las personas muy obesas, colóquese por detrás de la víctima. Rodéela con sus brazos, pero esta vez por debajo de las axilas, de manera que sus manos se encuentren sobre el pecho. Una vez ahí localice el borde de las costillas con sus dedos y siga el borde hasta encontrar el punto medio, coloque 2 dedos sobre este punto, empuñe la otra mano y coloque el dedo gordo del puño justamente sobre los dedos de su primera mano, la que llegó en medio del pecho. El puño debe hallarse aproximadamente en la parte media del pecho. Apriete su puño con la otra mano y oprima el pecho rápidamente. Debe repetir las compresiones hasta que la víctima tosa, arroje el objeto, empiece a respirar o a toser fuertemente, o se desmaye, en cuyo caso se deberán seguir los procedimientos correspondientes al tratamiento para desmayados, o en su caso será relevado por los técnicos en urgencias médicas u otro personal entrenado.
Maniobra de Heimlich modificada en embarazadas. En individuos con una circunferencia abdominal muy grande embarazadas se deberán aplicar compresiones torácicas externas. Arrodíllese a un costado de la víctima, observe el tórax para localizar el punto medio del esternón y colocar el talón de una mano sobre esta región y la otra encima de esta. Aplique 5 compresiones rápidas para hacer que descienda el tórax y con esto aumente la presión para expulsar el cuerpo. Atragantamiento total en un adulto o un niño desmayados. Al perder la consciencia la víctima, colóquela en decúbito dorsal y realice 5 ciclos de compresiones y 2 ventilaciones con relación 30x2 comenzando por las compresiones. Lo primordial en la reanimación cardiopulmonar consiste en compresiones torácicas de calidad de acuerdo a las guías actualizadas, es por eso que si el reanimador está solo debe usar la relación de compresión-ventilación de 30 compresiones y 2 ventilaciones cuando se realice la RCP a víctimas de cualquier edad. La técnica de compresión torácica es la siguiente. Colóquese a un lado de la víctima colocada con la espada hacia el suelo, si este no fuera el caso coloque la boca arriba con cuidado y precaución, podría tratarse de una persona lesionada del cuello, por consiguiente trate de hacer los movimientos de tal manera que la cabeza, el tórax y las piernas se muevan alineadas. Coloque el talón de la mano en el centro del pecho de la víctima. Coloque la otra mano encima de la primera y entrelace sus dedos. Haga una rotación de sus antebrazos hacia el frente y ponga sus brazos lo más firme que pueda posicionando su espalda completamente recta. Comprima fuerte y rápido procurando hundir el tórax de la víctima al menos 5 centímetros con cada compresión, el equivalente en el sistema americano sería de 2 pulgadas, y a un ritmo de al menos 100 compresiones por minuto. Debe permitir que el tórax se expanda completamente para producir un flujo sanguíneo adecuado, es decir que los tiempos de compresión deberían ser exactamente iguales a los de la expansión. Trate de minimizar las interrupciones al máximo. Apertura de la vía aérea mediante este método deberá optar por la inclinación de la cabeza y elevación del mentón como se muestra en la siguiente gráfica. Una vez que se ha realizado la apertura de la vía aérea, inmediatamente se procede con la ventilación. Para el primer respondiente sería conveniente traer algún dispositivo de barrera para evitar el contacto directo con la víctima, esto con el fin de prevenir alguna infección de cualquier tipo. Obstrucción de la vía aérea en el bebé. Obstrucción parcial en el bebé. El responsable debe reconocer los síntomas de obstrucción parcial de la vía aérea por cuerpo extraño, tos enérgica, aleteo nasal, ruidos respiratorios, llanto y ronquidos. No debe dejar de observar al bebé, es preciso que active el sistema de atención prehospitalaria de urgencias médicas o lo lleve a donde pueda recibir atención médica especializada. Acueste al infante sobre uno de sus brazos boca abajo, asegure con los dedos de su mano la cabeza y el cuello, de manera que la cabeza se encuentre más abajo que el resto del cuerpo inclinado con el fin de que la gravedad ayude a que el objeto extraño no se introduzca en la vía aérea. Obstrucción total en el bebé. El siguiente procedimiento solo se debe realizar si el rescatador observa el momento en que el infante consciente se atraganta o si existe una fuerte sospecha de esto, o si la dificultad respiratoria por obstrucción parcial empeora y la tos no despeja la obstrucción. Observe si hay dificultad respiratoria, si el infante puede llorar, es débil, o toser, la tos es efectiva. Observe la coloración del infante para percibir si están morados sus labios, lengua, o uñas. Si se determina la presencia de una obstrucción total de la vía aérea por cuerpo extraño, active el sistema de atención prehospitalaria de urgencias médicas e inicie el auxilio con las maniobras de golpes en la espalda y compresión torácica. Para ejecutar esta maniobra usted debe estar de pie o sentado, sostener la cabeza y el cuello del infante con una mano, asegurando firmemente su mandíbula y cuello entre el pulgar y los dedos opuestos, recuéstelo boca abajo. Observe si hay dificultad respiratoria, si el infante puede llorar, es débil, o toser, la tos es efectiva. Observe la coloración del infante para percibir si están morados sus labios, lengua, o uñas. Si se determina la presencia de una obstrucción total de la vía aérea por cuerpo extraño, active el sistema de atención prehospitalaria de urgencias médicas e inicie el auxilio con las maniobras de golpes en la espalda y compresión torácica. Para ejecutar esta maniobra usted debe estar de pie o sentado, sostener la cabeza y el cuello del infante con una mano, asegurando firmemente su mandíbula y cuello entre el pulgar y los dedos opuestos, recuéstelo boca abajo. Enseguida coloque al infante boca arriba, la espalda sobre su antebrazo, apoyado sobre su muslo coloque al bebé entre sus manos y antebrazo en posición de sándwich, y con su mano libre, la que estaba aplicando los golpes en la espalda,
debe sostener por detrás la cabeza y cuello del bebé mientras la otra mano se mantiene en su lugar, continúa soportando el mentón, cuello y pecho del infante. Con el bebé boca arriba y la cabeza más baja que el tronco, baje su antebrazo hasta el muslo de manera que pueda apoyarse en su pierna. El infante debe estar entre el antebrazo y el tronco del rescatador, apoyando una de las piernas entre las axilas del socorrista. Acto seguido realizará compresiones torácicas a la mitad de su pecho. Para localizar esta área anatómica ubique 3 dedos sobre el esternón. Coloque los dedos anular, medio e índice de la mano que no se encuentra apoyando la cabeza del infante sobre el esternón. Levante el dedo anular. En estos momentos los dedos medio e índice deben hallarse en adecuada posición para iniciar las compresiones torácicas. Aplique 5 compresiones torácicas. Para prevenir la posibilidad de lesionar órganos internos se debe tener mucho cuidado de no ejercer presión sobre la parte final del esternón. La profundidad de la depresión debe variar entre medio y 1 centímetro. Si el infante expulsa el cuerpo extraño y comienza a respirar con naturalidad, se le colocará en posición de seguridad. Si se encuentra inconsciente, es necesario mantener la vía respiratoria abierta revisando la respiración y reevaluando el pulso periódicamente hasta que llegue el personal técnico en urgencias médicas. Si el bebé expulsa el cuerpo extraño, pero al evaluarlo con la técnica de voz, ver, oír y sentir la respiración, no respira espontáneamente pero sí tiene pulso, al igual que en el adulto y el niño debe usted iniciar las maniobras de ventilación de salvamento. Obstrucción total en el bebé inconsciente. El primer paso es evaluar si el bebé está inconsciente tocándolo o agitando suavemente el hombro, pellizcando su cuerpo, o golpeando con mucho cuidado la planta de sus pies. Si no hay respuesta a estos estímulos, no pierda más el tiempo y active el sistema de atención prehospitalaria de urgencias médicas. Acueste al bebé boca arriba sobre una superficie dura y firme sosteniendo la cabeza y el cuello, coloque su cabeza en posición neutra y abra la vía aérea. Acto seguido busque el cuerpo extraño, intente ver el objeto, colóquese de pie si el bebé se encuentra en una mesa, o arrodíllese a un costado de la cabeza del infante si está en el suelo. Tome la lengua y la mandíbula inferior entre su pulgar y sus dedos. El pulgar del rescatador debe estar en la boca del infante, sobre la lengua, y los dedos acomodados alrededor del mentón inferior. Levante la lengua y la mandíbula hacia arriba, intente observar el cuerpo extraño, y solo si puede verlo trate de extraerlo con la técnica de barrido empleando el dedo meñique de la mano que está cerca de la cabeza del infante doblándolo en forma de gancho. Si no logra sacar el cuerpo extraño, con la vía aérea abierta aplique 2 respiraciones lentas y suaves, asegurándose de cubrir y sellar la boca y la nariz del bebé con sus labios e insufle en una ocasión en forma lenta y suave. Si la ventilación no entra a los pulmones, intente nuevamente la respiración, reacomode la cabeza y verifique el perfecto sellado de boca y nariz. Si no pasa el aire, usted deberá aplicar las maniobras RCCP antes descritas para desobstruir la vía aérea por cuerpo extraño en el bebé, que consisten en dar compresiones torácicas en el esternón. Nuevamente abra la boca del bebé, levante la quijada y la lengua y remueva cualquier cuerpo extraño que vea empleando el dedo meñique en forma de gancho, barrido del dedo. Con la vía aérea abierta realice nuevamente una insuflación lenta y suave. De no ser exitosa, reacomode la cabeza del bebé y verifique el sellado con su boca de la boca y nariz de este e intente ventilar nuevamente. Debe usted continuar con estos ciclos hasta que la obstrucción se despeje o pase aire al ventilar y el infante respire espontáneamente, tosa, llore, o llegue el personal técnico en urgencias médicas. Si expulsa el cuerpo extraño y comienza a respirar con naturalidad, se coloca al bebé en posición de seguridad. Si se encuentra inconsciente, es necesario mantener la vía respiratoria abierta, revisando la respiración y reevaluando el pulso. Si el bebé expulsa el cuerpo extraño, pero al evaluarlo con la técnica de voz, ver, oír y sentir la respiración, no respira espontáneamente pero sí tiene pulso, al igual que en el adulto o en el niño, debe usted iniciar las maniobras de ventilación de salvamento. Soporte vital básico. Para adultos. Se entiende por paro cardiorrespiratorio la interrupción brusca, inesperada y irreversible de la circulación y la respiración. En este apartado se describen los pasos a seguir para la reanimación cardiopulmonar de calidad. De acuerdo a las guías actualizadas se presenta un algoritmo simplificado en el que se establece un protocolo estandarizado de las maniobras de RCP.
La primera acción que se debe de realizar es buscar en el sitio de la emergencia todos aquellos riesgos potenciales que puedan existir y que además puedan atentar directamente con nuestra integridad física, como por ejemplo, tránsito vehicular, derrame de combustible o de algún líquido desconocido, una escena de crimen, fuego. Empezaremos con las generalidades del soporte vital básico. Tomando las medidas de seguridad apropiadas podremos ayudar a las víctimas que necesitan ayuda inmediata por un primer respondiente de una manera segura y responsable. Una vez determinada la seguridad de la escena es viable acercarnos con la víctima. A continuación se enlistan los pasos a seguir para la evaluación de la víctima. 1. Evalúe si la víctima responde o no hablándole con voz fuerte y tocándolo de los hombros. Esto se hace debido a que la víctima puede presentar problemas auditivos. También deberá ver si la respiración es normal o no. 2. Si no hay respuesta y no respira o no lo hace con normalidad, es decir, solo boquea/jadea, pida ayuda a quien esté cerca para la activación del servicio médico de emergencias. 3. De no encontrarse nadie cerca, usted deberá activar el servicio médico de emergencias y buscar un desfibrilador automático externo si está disponible e inmediatamente regresar con la víctima. 4. Realice 5 ciclos de compresiones y ventilaciones con relación 30x2 comenzando por las compresiones. Lo primordial en la reanimación cardiopulmonar consiste en compresiones torácicas de calidad de acuerdo a las guías actualizadas, es por eso que si el reanimador está solo debe usar la relación de compresión-ventilación de 30 compresiones y 2 ventilaciones cuando se realice la RCP a víctimas de cualquier edad. Aspectos fundamentales de las compresiones torácicas. Se subraya la importancia de las compresiones torácicas de alta calidad. De profundidad adecuada, descendiendo el esternón de un adulto al menos 5 centímetros. Con una frecuencia de al menos 100/minutos. Permitiendo una expansión completa del tórax entre una compresión y la. Con una duración similar entre compresión, expansión. Reduciendo al mínimo las interrupciones, menos de 10 segundos, entre los ciclos. La técnica de compresión torácica es la siguiente. Colóquese a un lado de la víctima colocada con la espada hacia el suelo, si este no fuera el caso coloque la boca arriba con cuidado y precaución, podría tratarse de una persona lesionada del cuello, por consiguiente trate de hacer los movimientos de tal manera que la cabeza, el tórax y las piernas se muevan alineadas. Coloque el talón de la mano en el centro del pecho de la víctima. Coloque la otra mano encima de la primera y entrelace sus dedos. Haga una rotación de sus antebrazos hacia el frente y ponga sus brazos lo más firme que pueda posicionando su espalda completamente recta. Comprima fuerte y rápido procurando hundir el tórax de la víctima al menos 5 centímetros con cada compresión, el equivalente en el sistema americano sería de 2 pulgadas, y a un ritmo de al menos 100 compresiones por minuto. Debe permitir que el tórax se expanda completamente para producir un flujo sanguíneo adecuado, es decir que los tiempos de compresión deberían ser exactamente iguales a los de la expansión. Trate de minimizar las interrupciones al máximo. Ya sabemos cómo comprimir el tórax, ahora el siguiente paso es la apertura de la vía aérea y la ventilación por parte del primer respondiente. La apertura de la vía aérea es de vital importancia, ya que su finalidad es permitir que la ventilación realizada por el primer respondiente llegue a los pulmones para facilitar las labores de oxigenación. Hay 2 maniobras aprobadas para la apertura de la vía aérea, una es para víctimas con sospecha de lesión y la otra sin sospecha de lesión. Las maniobras de apertura de la vía aérea en una víctima con sospecha de lesión cervical se deben realizar con una tracción mandibular, es decir, desplazar solo la mandíbula hacia adelante. Esta maniobra se debe hacer normalmente por 2 primeros respondientes. Tome en cuenta que si no es posible realizar la apertura de la vía aérea mediante este método deberá optar por la inclinación de la cabeza y elevación del mentón como se muestra en la siguiente gráfica. Una vez que se ha realizado la apertura de la vía aérea, inmediatamente se procede con la ventilación. Para el primer respondiente sería conveniente traer algún dispositivo de barrera para evitar el contacto directo con la víctima, esto con el fin de prevenir alguna infección de cualquier tipo. Este dispositivo evita el contacto directo con la boca de la víctima además de contar con una membrana que evita el posible contacto ya sea con vómito o con saliva de la víctima. Pero de no contar con un dispositivo de este tipo considere algún pañuelo limpio para colocarlo sobre los labios de la víctima y realizar la técnica de ventilación boca a boca. Reanimación cardiopulmonar. Ahora que ya sabemos cuáles son los pasos que hay que hacer, podemos proceder a realizar la técnica de RCP.
Tome en cuenta que si la víctima no responde, no respira o solo boquea/jadea, deberá iniciar la RCP comenzando por las 30 compresiones torácicas, después la apertura de la vía aérea para terminar con el ciclo con 2 ventilaciones. En total se proporcionarán 5 ciclos de RCP. Si usted detectó a una víctima, ya sea adulto, niño o bebé, que no responde, no respira o solo boquea/jadea y se encuentra con un segundo primer respondiente, podrán trabajar en equipo, como se muestra en los siguientes pasos. Respondiente 1. Revisa a la víctima. Evalúa su nivel de respuesta y si su respiración es adecuada. Respondiente 2. Es enviado por el respondiente 1 a realizar la llamada de emergencia y además busca un DAE. Respondiente 1. Inicia la RCP comenzando por las compresiones, 30, a un ritmo de al menos 100 por minuto, seguido de las ventilaciones, 2, que duren menos de un segundo. Respondiente 2. Regresa con la víctima e informa a su compañero que ya avisó al sistema de emergencias y coloca el DAE si lo pudo conseguir. Si no, se coloca junto a la cabeza de la víctima y se hace cargo de las ventilaciones.